Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver la parte de Jesús. Es una clase más académica que con denuedo. Tiene que ver porque estaremos viendo algunas de las evidencias en cuanto a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Si pusieron atención ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los apóstoles hablan acerca de todas las cosas que hizo Jesús, que solamente dice el apóstol Juan en el año 98 después de Cristo, las que se escriben es para que creamos, pero que hicieron muchas señales que ellos vieron. Si nos adelantamos, ahí en el versículo 24 y 25, ahí mismo en el capítulo 21 de Juan, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y magnifica el apóstol Juan, hablando de todas las cosas que hizo Jesús. Lo que queremos ver el día de hoy es, queremos ver quién es Jesús, quiénes decían en el primer siglo, segundo siglo, quién era Jesús. Y lo que queremos ver es que ya vimos que la Biblia es inspirada por Dios, ya vimos que la palabra de Dios es verdad, es una parte histórica de teología, que debemos creer en ella porque ya vimos que fue inspirada por Dios y que es imposible que haya llegado a ser la palabra de Dios tal y como es si no hubiera sido por Dios. Pero ahora lo que queremos ver es fuera de la Biblia, ¿qué escritos hay que hablan acerca de Jesús? Y nos vamos a enfocar primero como Jesús histórico. ¿Qué escritos hay que nos hablan de Jesús? Son muy buenas referencias, las puedes tú buscar
Por ti mismo voy a hablar de los escritos históricos que hablan de Jesús. Estos, nada que ver con discípulos de Jesús, nada que ver con Jesús, no les interesaba Jesús, no eran cristianos. Sin embargo, no pueden quitar de sus escritos que Jesús existió y no pueden quitar de sus escritos que había muchos seguidores de Jesús. Por lo tanto, eso comprobaría que Jesús es histórico en cuanto a ello. Sí, el Nuevo Testamento declara que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Y sí hay además de ello varios obispos o padres de la iglesia que escriben en cuanto a Jesús. Pero ¿qué otros escritos tenemos? Por eso cuando dice Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero ¿cuáles son los casos? Entonces, más que una lección, va a ser una serie de puntos, de escritos que escriben, y espero que sea de bendición para ustedes. Y sería muy bueno que los consideraran a colocar en masoretas, porque esto es muy importante. ¿Okay? ¿Cuáles son las fuentes históricas en cuanto a la existencia de Jesús? Una de las más importantes tal vez es el caso, o según el historiador judío Josefo. Josefo se convirtió al judaísmo, era judío ya, pero se convirtió a ser parte de los fariseos a la edad de 19 años. También fue comandante de las fuerzas judías en la región de Galilea. Y cuando escribe aproximadamente en el año 66 después de Cristo y habla acerca de las guerras que tuvieron los judíos en contra de Roma. Y aunque trabajaba para Roma porque era un historiador romano, ciertamente tuvo que detallar lo que estaba ocurriendo en la tierra prometida durante esto. A él le debemos saber cómo fue destruido el templo de Jerusalén. A él le debemos saber muchas de las cosas que sabemos del primer siglo. Él no era cristiano, él no era seguidor de Jesús. Sin embargo, lo que escribe en cuanto a Jesús es algo muy importante. En su libro de Antigüedades, número 18, en el párrafo 33, dice lo siguiente en cuanto a Jesús. Ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de los cristianos, llamados de este modo, por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. O sea, a él no le convenía hablar de Jesús porque no era cristiano, era un historiador romano. Él se enfocaba totalmente en los sucesos de Jerusalén. Y este párrafo es uno de los párrafos más importantes, porque en el año 66 después de Cristo, porque él tuvo que estar vivo durante el proceso de la vida de Jesús, la muerte, la sepultura, la resurrección, y su testimonio es claro. De todo lo que dice, tiene que colocar este párrafo que se escribe en el año 66 después de Cristo. Una vez más, no es bíblico, no le compete nada, no gana ningún favor con nadie. Sin embargo, como historiador, tiene que hablar de ello. Y fíjate cómo le llama, las tribus de los cristianos. Fíjate cómo dice, Él es el Cristo. No dice cuestionando, es el Cristo. Dice, Él es el Cristo. Y no creía en Jesús como el Cristo. Y luego dice también que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que muchos lo vieron vivo, tal como los profetas lo habían dicho. Siendo fariseo, él, como el apóstol Pablo, sabía mucho de las Escrituras. Tiene que escribir esto porque es parte de lo que debería de hacer. Hay otra referencia que hace Josefo, es interesante, pero lo hace en cuanto a Santiago, el hermano de Jesús. En Antigüedades
20, 9, párrafo 9, parte 1, dice, donde describe las acciones del sumo sacerdote Ananús, dice, pero el más joven, Ananús, que como dijimos recibió el sumo sacerdocio, era de disposición atrevida y excepcionalmente osado. Siguió el partido de los saduceos, que son los más severos en el juicio entre todos los judíos, como ya lo hemos demostrado. Como Ananús fuese de tal disposición, pensó que ahora tenía una buena oportunidad. Como Festo estaba ahora muerto y Albino estaba todavía en camino, así que reunió un concilio de jueces y trajo ante este el hermano de Jesús, el así llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, junto con algunos otros, y habiéndolos acusado de infractores de la ley, los entregó para que fuesen apedreados. Describe a Santiago un juicio que fue dado por los saduceos y habla acerca de que él era el hermano de Jesús. Todos sabemos que era el hermano de Jesús por lo que es la Escritura, pero estos no son libros bíblicos, son libros que hablan de la historia de las guerras de los judíos. No ganan nada en mencionar esto, pero tiene que declarar los sucesos que estaban aconteciendo en la tierra, en la tierra prometida. Y Josefo es uno de los historiadores más respetados dentro de Roma. Este es el primer escrito que habla acerca de Jesús fuera de la Biblia. El segundo escrito es el escrito de Luciano, el satírico del siglo II, ¿verdad? Habla acerca de Cristo y habla acerca de los cristianos y los vincula con las sinagogas de Palestina y dice lo siguiente acerca de Cristo: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista, crucificado y viviendo bajo ¿qué? Sus leyes. Fíjate, en el segundo siglo, este hombre también habla acerca de Cristo, de los seguidores de Jesús, habla acerca de la convicción de ellos y habla acerca de cómo es que ellos seguían negando dioses del primer siglo porque creían en Cristo y como el Hijo de Dios. Segundo escrito. Tercer escrito, levanta la mano que me está haciendo, hermanos. Tercer escrito, el caso de Cornelio Tácito. Nace en el año 52 al 54 después de Cristo y es un historiador romano. En el año 102 después de Cristo, gobernador de Asia, yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña en los años 80 y 84 después de Cristo. Y al escribir del reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Dice, pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe, ni los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. A todos los que sabemos historia, sabemos que Nerón era emperador de la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma estaba mal diseñada. Pero los que eran dueños de las calles y de las casas era gente de la aristocracia. Entonces no los podía quitar. Pero él quería rediseñar Roma de otra manera, tal y como se ve el día de hoy en las ruinas por la vía sacra. Entonces lo que él hace es que para poderla rediseñar, manda quemar la ciudad. Y al mandar quemar la ciudad, todas las casas se caen y culpa a los cristianos como los que fueron los que quemaron la ciudad, aunque no habían sido ellos. Una vez caída la ciudad, a los aristócratas y a los dueños de casas les ofrece otros terrenos y puede reconstruir Roma tal y como la quería hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Nerón? Empezó una gran persecución contra los cristianos y el aborrecimiento hacia ellos fue muy grande. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato
procurador de Judea en el reino de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por la ciudad, por toda la ciudad de Roma. Anás 15, párrafo 4. O sea, ¿qué indica? Él tiene que también deletrear y dice, existió un Cristo, Poncio Pilato lo juzgó, fue muerto, pero tenemos seguidores. Sus seguidores están en la ciudad de Roma. Y Nerón los culpó de esto y entonces vino una persecución contra estos cristianos. No es cristiano, nada que ver con Cristo, pero tiene que escribir acerca de ello. Ya tenemos 3 escritos que hablan de Jesús como algo que pasó históricamente. ¿Por qué hablo de esto? Nosotros creemos que Jesús vive, creemos que Jesús existió, pero es posiblemente que alguien les diga a ustedes, bueno, pero aparte de la Biblia, aparte de tu Biblia, ¿me podrías mencionar escritos históricos que digan que Jesús existió? Pues les acabo de dar 3, ¿ok? 4. Según Suetonio, en el año 120 después de Cristo, un historiador romano en tiempos de Adriano, escritor de los Anales de la Casa Imperial, dice cómo los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus. Ahora, Crestus es una expresión en latín. Crestus es una referencia de Cristo. Es deletrear la parte de Cristo en latín. Dice, instigación de Cristo, Crestus, los expulsó de Roma. Vida de Claudio 25, párrafo 4. Y también escribe, el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Vidas de los Césares, página 26, párrafo 2. ¿Ok? Ahora, Tácito hace todavía una amplia referencia al cristianismo en su fragmento de historias en relación al incendio del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, preservando por sulpicio severo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos otro escritor que dice esto fue lo que pasó, esto fue lo que ocurrió. Jesús no es, hermanos, una invención humana. Jesús no es algo que se inventaron los discípulos. A pesar de su testimonio, nosotros creemos, hay muchos escritos que hablan acerca de Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Hay otro escrito, Plinio II, o Plinio el Menor, fue el gobernador de Bitinia. Bitinia está en el Mar Negro, por lo que es Asia Menor, en la parte norte de la parte de Turquía. Dice, en Asia Menor, 112 después de Cristo, escribió el emperador Trajano pidiéndole consejo respecto de cómo tratar a los cristianos. Explicó que había estado matando hombres y mujeres y niños y niñas, entre tanto los que sufrían la muerte, que él estaba si debería continuar matando a todo el que se revelase como cristiano, o si debería matar solamente a algunos. Explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen ante las estatuas de Trajano. Les expliqué esto en la serie de Gálatas y les decía yo que uno de los puntos romanos del emperador es que el emperador es Dios. Y el emperador restablece el templo a Trajano o el templo al emperador, diciendo el emperador es Dios. Entonces ellos van a los templos de Trajano, los templos del emperador, se tienen que hincar y tienen que ofrecer sacrificios al emperador como si fuese Dios. Esto fue lo que provocó una gran persecución cristiana, porque los cristianos decían, nosotros no tenemos otro Dios más que Jesús y no podemos hacer esto, y por eso mataron a muchísimos. Entonces Plinio II está explicando que le pregunta, ¿qué hago con esto? Llámate hombres, llámate mujeres, llámate niños, llámate niñas. Tú tienes que entender que la fe cristiana en el primer siglo humano sufrió persecución, los mataban no solamente a los padres, sino también a los hijos, porque había una convicción total en cuanto a Jesús como el Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace? Prosigue contando que también los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano. En la misma carta prosigue contando a la gente sometida a juicio, afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día, fijo antes que amaneciera, y que ahí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne
y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o nunca falsear su palabra ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ellos. Epístolas 10, página 96. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo un relato de alguien que es escritor y que habla acerca del gobernador de Bitinia y dice todo lo que está pasando. Y todo esto, hermanos, da luz cómo eran los hermanos en el primer siglo, cómo caminaban. Este era el testimonio que ellos tenían. Por eso les decía yo que hoy, pues, cualquiera es idólatra, cualquiera es pagano. Cuando ves la fe de los hermanos, dices, wow, o sea, ellos ni siquiera se inclinaban, ni siquiera guardaban esto para guardar sus vidas, preferían perder sus vidas. La verdad que se ha perdido mucho de esa consagración del primer siglo. Muy bien. Pero no solamente eso. Levantamos, ¿me está siguiendo, hermanos? ¿Okay? Otro escrito dice, según Tertuliano, jurista teólogo de Cartago, en una defensa al cristianismo, dice en el año 197 después de Cristo. Según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo. Presentó el asunto ante el Senado con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la proposición de este, y César mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su ira contra todos los acusadores de los quienes, de los cristianos. Una vez más, esto lo dice también Tertuliano. Ahora, ¿qué pasa? Vemos a Talo, que es un historiador romano y es uno de los primeros historiadores gentiles. Y todos los que tenemos son gentiles, pero son romanos o tienen algún puesto en el gobierno, por eso tienden a preservarse sus escritos. Pero tenemos a Talo. ¿Quién es Talo? Talo es un historiador samaritano y fue uno de los primeros escritores gentiles que menciona a Cristo en el año 52 después de Cristo, solamente 22 años después del ministerio de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? Bueno, sus escritos no los tenemos, pero lo que tenemos es a Julio Africano, quien relata los escritos de él. O sea, no los han encontrado, pero relata los escritos de él. Y cuando relata sus escritos, dice así: Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse del sol sin razón alguna. Según me parece, por supuesto que sin razón, pues es un eclipse solar, no tendría lugar durante el tiempo de la luna llena. Y fue durante la luna llena pascual que murió Cristo. Así, partiendo de esta referencia, podemos ver que el relato del Evangelio habla acerca de la oscuridad. ¿De qué está hablando? El día que murió Jesús. Sí, esto es lo que no es lógico. Luna llena con eclipse. Y lo está mencionando él en su escrito, según Talo, 52 años, quiere decir que él vivió durante la muerte de Jesús. ¿Ok? Ahora, también tenemos, levanta la mano que me está siguiendo. ¿Todos me están siguiendo? ¿Es mucha información? ¿Están bien conmigo? Okay. Tenemos la carta de Mara Bar Serapio. ¿Ok? En el Museo Británico, un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo. Estamos hablando de libros, de cartas, que están todas en el primer siglo. ¿Okay? Todas en el primer. Es como si yo les dijera, ¿qué pasó en el 2001? El 9/11 del 2001. Pues muchos no vivían, pero nosotros que vivíamos tenemos muy en nuestra memoria los sucesos del ataque terrorista. O como se les dijera, bueno, ¿qué pasó en el 91 cuando se entró a Irak? ¿Verdad? La guerra del Golfo. Tenemos en la mente cosas exactas. Entonces, muchos que nacieron después no las tienen, pero si hablo del Golfo, estoy hablando aproximadamente, ¿verdad?, de casi cerca de 34 años. Entonces, lo que estamos viendo son los sucesos que pasan en ese tiempo también. No es raro lo que están viendo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta carta que fue enviada, Mar Bar Serapio, a su hijo Serapio, estaba en prisión en aquel tiempo, pero escribió para alentar a su hijo a la búsqueda de la sabiduría. Y él señala que aquellos que persiguieron a los sabios fueron cogidos por la desventura.
La muestra como ejemplo las muertes de Sócrates, Pitágoras, y los pone con Cristo. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga. Vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja tuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a esos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samos fueron invadidos por el mar, y los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa ¿qué? Dispersión. Pero en lo concerniente al bien, Sócrates no murió, sino que sobrevivió a la enseñanza de Platón. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que subió a la estatua de Hera. Y tampoco el sabio rey murió en lo que respecta a su influencia para el bien, sobrevivió en la enseñanza que él había que impartir. Ahora, aquí tenemos una persona no religiosa, una persona que cree en la filosofía, una persona que está viendo la edad de la filosofía clásica y que dice, compara a los grandes filósofos ¿con quién? Con Cristo. Y dice, mira lo que le pasó a estos que lo mataron, mira lo que les pasó a estos que lo mataron. Pero mírate, o sea, está comparando que el suceso que tiene. Él no gana nada en mencionar a Cristo, pero ¿por qué lo tiene que mencionar? Porque existió. Si Cristo no existió, entonces ¿para qué qué? ¿Para qué mencionarlo? Ahora, ya llegamos a la parte de Justino Mártir en el año 150 después de Cristo, ¿ok? Ahora, esto, cuando hablamos de él, presentado en su defensa del cristianismo, esto sí ya es un poquito más, vamos a llamarle, no es de la Biblia, pero ya vamos a decir que son seguidores de Jesús, ¿ok? Mucho tiempo después, ¿verdad? Y él dice, hace mención del informe de Pilato, o sea, lo que pasó con Poncio Pilato, yo les enseñaba en la arqueología la piedra de Poncio Pilato. ¿Conoces esa lección? Esta es la piedra de Poncio Pilato. Pero el ejército, ¿cómo se explico? Mira, cuando fuimos a Hawái una vez, Caleb todavía no nacía, nos quedamos con el predicador unos días en su casa, en la iglesia de Cristo en Pearl Harbor. Pearl Harbor, como saben, fue atacado en 1942, o así los japoneses lo atacaron, destruyeron parte de la zona militar, y nos quedamos con ellos. La iglesia, la primera vez que lo visitamos, eran cerca de 300 hermanos, todos militares, ¿okay? Todos militares, todos del ejército militar. ¿Por qué? Porque el área realmente es un barrio militar, ¿okay? Es encerrado y la iglesia estaba dentro. Entonces, uno de los hermanos nos invitó a comer, y fuimos a comer, recuerdo muy clarito. Quise pagar y no pagué, pero pago bueno. Pero la plática que me dio fue muy buena porque dice, le digo, ¿qué hacen? Le digo, bueno, ¿cómo le hacen ustedes? Porque pues, son cristianos y ¿cómo pueden trabajar para el ejército y matar? Y no entiendo esta, explícame, fui muy directo. Dice, no, es que yo nunca he matado a nadie. Dice, lo que pasa es que mi trabajo es diferente. Dice, bueno, ¿qué haces tú? Dice, yo soy historiador. ¿Cómo? Dice, sí, ya me voy a jubilar, para 3 años me voy a jubilar. Sí, pero ¿cómo que eres historiador? Sí, o sea, yo lo que hago en el ejército es que se me ha encomendado un pelotón. Entonces yo viajo con ellos, fui a la guerra de esta, la guerra de esta, la guerra de esto, pero yo no levanto las armas, yo solamente estoy documentando los sucesos del pelotón. Quién murió a tal hora, dónde fue, y todo este registro que lo estoy escribiendo, voy y se lo entrego a mis superiores, se lo entregan al Pentágono porque lo guardan en la librería de las guerras. ¿Cómo estás siguiendo? Eso es lo que el hermano hacía. Entonces, para entenderlo de mejor manera, hermanos, los romanos hacían lo mismo. Entonces, cuando hablamos de Poncio Pilato, se tuvo que escribir el suceso, pero los arqueólogos dicen, ¿cómo sabemos si se lo inventaron? Ya descubrieron la piedra, ¿ok? Estas actas, ¿verdad? Dice él, fueron las que, voy a leerlo de esta manera. Horadaron mis manos y mis pies, dice él. Es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz. Y después que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y las dividieron entre ellos. Y puede usted informarse de estas cosas, si fueron así, en las actas que fueron levantadas en tiempos de Poncio, ¿qué? Pilato. Es un suceso histórico. O sea, lo está escribiendo alguien que tiene y habla acerca de lo que sucede con el ejército. No es cristiano, nada que ver, y lo tiene que registrar. ¿Y por qué lo registra, hermanos? Porque si se tiene que investigar, ahí está ¿qué? Ahí está el registro, desde el punto de vista de ellos. ¿Ok?
Fácilmente puede usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. ¿Ok? Y lo escribe de esa manera. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Otros escritos dicen tales como: hallé que solo esta filosofía era segura y provechosa. Después de la conversión, que ocurrió durante los primeros años de la madurez, se dedicó totalmente a la vindicación y propagación de la religión ¿qué? Cristiana. O sea, tienes gente totalmente preparada, gente que sabe, gente en altos rangos, y lo que están haciendo, hermanos, es que se convierten y escriben acerca de la gente que se convierte. Y nosotros somos simplemente un pequeño legado, ¿no? Estos son frescos que se ven, ¿verdad? Un pequeño legado, somos un pequeño legado de eso, de esa historia que fue perdida. No hay necesidad, pero eso es lo que encuentras en algunos frescos antiguos, ¿ok? Ahora, este está un poquito más fuerte, ¿ok? Está fuerte por la forma en que ellos hablan, y es la parte que tal vez a mí me conmocionó mucho, me dio un poquito de coraje, pero los escritos judíos hablan acerca de Jesús también. Los talmudes judíos dicen lo siguiente, ¿listos? Dice, por ejemplo, el Toldot Yeshu dice, hace referencia a Jesús como el Ben Pandera. Ahorita voy a explicar esta parte, ¿ok? El Talmud babilónico hace y dice, y lo colgaron en la víspera de la Pascua. El Talmud se refiere a Jesús con el título Ben Pandera o Ben Pantera. ¿Qué quiere decir Jesús Ben Pandera? Pandera es un juego de palabras que fue usado para ridiculizar la palabra griega partenos, que significa virgen, llamándole así hijo de una ¿qué? Virgen. O sea, que cuando los judíos están escribiendo las partes del Talmud, se están burlando de Jesús. Aunque se burlan de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablando de Ben Pantera o hijo de una virgen. Josué Klausner, un judío, dice, el nacimiento ilegítimo de Jesús era una idea corriente entre los judíos. Los comentarios en la Baraila son de gran valor histórico. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua de Nazaret. Y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días diciendo que Yeshua de Nazaret habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado y descaminado a Israel. Que todo el que tuviera algo que decir en su defensa acudiera para alegar en su favor. Pero no se encontró nadie que lo defendiera y lo colgaron en la víspera de la Pascua. Babilonia Sanedrín 43, párrafo A. Víspera de la Pascua. Cuando vemos esto, por ejemplo, en el Omar Mullah, ¿verdad? Un discípulo de Yochanan, quien vivió en Palestina a finales del tercer siglo, añade, dice, ¿y suponen ustedes que para Yeshua de Nazaret había algún derecho de apelación? Era un seductor, y él, misericordioso, había dicho, no lo perdonarás ni lo ocultarás. Con Yeshua fue diferente, pues estaba próximo a la autoridad que civil. Aquí tienes autoridades judías, que ¿qué es lo que están haciendo, hermanos? Están hablando de una manera abierta, amplia, de quién era Jesús para ellos. Para ellos era un charlatán, se burlan de él diciendo que era hijo de una virgen, y simplemente dicen que hacía hechicería, porque decían que todas las maravillas que hizo realmente no fueron milagros, sino que eran ¿qué? Que eran hechizos, Algunos atribuyeron a él actos de brujería. El Talmud, escribe el erudito judío José Klausner, habla de colgar en lugar de crucifixión, puesto que esta horrible forma romana de muerte era conocida únicamente a los eruditos judíos a través de los juicios romanos. Ya no existía en el sistema legal judío. Aún el mismo apóstol Pablo interpreta el pasaje porque maldito por Dios es el colgado, como aplicable ¿a quién? A Jesús. O sea, ¿qué es lo que hace este rabí? Lo que hace el rabí es que toma Gálatas, hermanos, y dice, aún Pablo habló de que él era maldito. Fíjate cómo lo coloca, o sea,
tuerce la escritura y lo coloca como algo ofenso, y lo coloca por la parte de hechicería, ¿verdad? Simeón ben Asai, ¿verdad? Dijo: hallé una lista genealógica en Jerusalén en donde estaba escrito: el tal es un bastardo de una adúltera. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú ves a los judíos contemporáneos, pues Jesús murió, fue sepultado, resucitó, pero ellos no lo querían ver. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a desacreditar históricamente quién fue Jesús. Pero hay una buena cosa en cuanto a esto: al desacreditar, demuestran que Jesús, ¿qué más? Existió. O sea que, gracias, ¿no? Pero no gracias. Klausner añade a lo anterior: las ediciones corrientes de la Mishnah agregan, para apoyar las palabras de Ar Yehoshua, quien en la misma Mishnah dice: ¿quién es un bastardo? Todo aquel cuyos padres están expuestos a la muerte por el Bet Din. Está fuera de toda duda que aquí a la referencia de ¿quién? De Jesús. No es raro, porque a un evangelio le llama hijo de fornicación. Entonces, ¿cómo lo ven? Dice: bueno, si tú eres hijo de una virgen y tus papás estaban dignos de muerte, realmente pues tú no eras digno de ser quien dices que eres. O sea, el contexto judío no lo podía ver de una manera propia, pero reitero, los libros históricos nos ayudan de alguna u otra manera, ¿verdad? Un baraita temprano, el de Rabí Eliezer, que es la figura central, habla de Jesús nombrándole directamente, ¿ok? Y dice: él contestó a Akiva: me has hecho recordar algo. Una vez me hallaba caminando por el mercado superior, Tosefta le calle, de Séforis, y hallé a uno de ellos, de los discípulos de Jesús de Nazaret, y a Jacobo de Kefar Secaña, Toséftale, que era un nombre. Él me dijo: está escrito en vuestra ley, no llevarás adentro el salario de una ramera, etc. ¿Qué podría hacerse con una letrina para el sumo sacerdote? Pero le contesté. Él me dijo: así me enseñó él, Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pantera, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Proceden del lugar de inmundicia, y al lugar de inmundicia irán. Y el dicho me agradó, y a causa de esto fui arrestado por Minuth, y yo cometí transgresión contra lo que está escrito en la ley: mantente alejado de aquí. Eso es Minuth. Y no te acerques a la puerta de su casa. Eso es el gobierno civil. ¿Qué está diciendo, hermanos? Está diciendo claramente cómo se le veía a Jesús. Y cuando hay este argumento en Séfori, que Séfori se cree era la ciudad de Jesús, o la ciudad de la madre de Jesús de María, ¿verdad? Donde había un seguidor y empezaron a hablar, los judíos estaban ordenados en no platicar con los cristianos. Pero ¿qué pasa? Se encuentra este argumento, esta plática, ¿verdad? Y es expuesto a eso. Pero sigue diciendo así, ¿verdad? En cuanto a esto dice: no puede haber duda que las palabras, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, y así me enseñó Jesús de Nazaret, son en el pasaje en cuestión, de fecha bastante temprana y de importancia fundamental en la historia que se relata, y lo primitivo de su carácter no admite discusión sobre la base de las leyes variantes en los pasajes paralelos. Sus variantes, Yeshu ben Pantera o Yeshu ben Pandera, en lugar de Yeshu de Nazaret. ¿Sí lo relacionas? O sea, se están burlando de él y se están burlando de que es hijo de David. Se deben meramente al hecho de que desde una fecha temprana el nombre Pantera o Pandera llegó a ser muy corriente entre los judíos como el nombre de aquel a quien se consideraba padre de ¿quién? De Jesús. ¿Sí ven? O sea, ahí tenemos escritos que relatan cómo es que esto sucedió a través de los tiempos. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me causó un poquito de molestia, pero es muy normal, hermanos. Es muy normal porque pues estamos hablando de los judíos a quienes vino y quienes no lo recibieron y se están burlando de él. Pero en el Talmud, en los escritos, en las cartas, por los soldados, por los romanos, por los jueces, por los escritores, por los reyes, hermanos, todos hablan de la existencia de Jesús. Si Jesús no existió, ¿para qué se ha de mencionar
por tantas personas que no iban a recibir ningún beneficio en mencionar a Jesús de Nazaret. ¿Okay? Preguntas, hermanos. Levanten la mano quien nunca había escuchado de estos escritos. Qué bueno que. ¿Qué les parece escuchar de ellos? ¿Cuál es su primera punto de vista? Hermano Iván. Una pregunta sobre el único relato que tenemos de la destrucción del templo es el de Josefo, o hay otro contexto. Hay aparte de Josefo, lo que tiene Josefo es que Josefo describe con detalle la destrucción del templo. Hay otros escritos, ¿verdad?, de los Césares desde Roma, de la destrucción del templo, que fue destruido. Pero Josefo describe paso por paso porque Josefo estuvo al lado de Tito Vespasiano. Sí, es que Josefo hay mucha credibilidad porque escribe muchas de las cosas históricas. Pero si quieres ver algo así palpable, y Nico, si Dios permite, no íbamos a ir a Roma, pero por Nico vamos a ir a Roma. Quiero ir a Roma. ¿Qué hay que ver en Roma más que comer gelato? Pero en la vía sacra en Roma se encuentra el Arco de Tito, y el Arco de Tito es el monumento que tenían los emperadores después de una guerra importante. Y en el Arco de Tito está labrada cómo es que la destrucción de Jerusalén y cómo están llevando la menora o el candelabro. Entonces ahí está grabado, eso es del primer siglo, lo hizo cuando regresó de allá. Entonces no es como que no fue verdad, o sea, ahí está, o sea, a eso me refiero. Pero sí, Josefo tiene mucho peso sobre su nombre, tiene mucho peso. Y cualquiera de ustedes más puede ir a la biblioteca, en el internet, y bajar los libros de Josefo, se los pueden leer. Van a leer todo el libro y nada más ese párrafo. Entonces, les dejo saber. Oye, preguntas, hermanos. Sí, Adrián. ¿Mandé? No te escuché, disculpa. Todavía hay fariseos. El día de hoy hay judíos ortodoxos. Son muy similares, pero no de la corriente de los fariseos. Muy bien, preguntas. Si queremos entender quiénes son fariseos, diríamos son los rabinos actuales. Preguntas. Hermano Anthony. Solo un comentario. Es muy interesante esa frase en la forma de que mucha gente que no cree en lo que es Jesús, siempre trata de aplicar a una manera de decir de que no hay una manera de conseguir históricamente de que hay Jesús. Pero estos artículos que usted nos ha enseñado nos puede ayudar mucho para poder entender contra este tipo de gente que quiere ver documentos históricos. Uno de ellos se encuentra en el Museo Británico. Estamos hablando de material que es altamente veraz, que lo pueden palpar, ¿no?, de aquellos tiempos. Sí. Cada vez que, yo sé que pues yo me dedico a estudiar, ¿no?, y estas son clases que había visto antes, que nunca la había dado en la iglesia, pero la fe que uno tiene pues se va como fundamentando en todo esto, ¿no? Esto parece que no ayuda, pero ayuda mucho, ¿no? Porque si en caso llega a haber una duda de que, oye, a lo mejor esto está como que alguien se lo inventó, pues todo esto te empieza a cimentar que no. Aunque no es necesario, porque la Biblia es suficiente, pero ayuda para parte de tu argumento y tu defensa, que es la política. Gracias, hermano. Preguntas, hermanos. Hermano Alan. Desde mucho tiempo antes los cristianos fueron perseguidos, primero por los judíos, después por gobernadores, pero nunca de esta manera en la ciudad de Roma. Eso fue lo que le llama el Apocalipsis, ¿verdad? La bestia, ¿no? La primera persecución del Imperio Romano de una manera amplia. Y, Cuando en las medias siguientes se divide en Roma en dos partes, fue en todo el imperio, o sea, después de sí, realmente Roma no se divide, se divide de la forma religiosa hasta el cuarto siglo después de Cristo, 400 años después. Antes de eso, Roma sigue siendo Roma, hasta que se empieza a debilitar el imperio. Pero la persecución iba y venía. Las más fuertes Nerón fue una de las más fuertes. Por eso, si tú visitas Roma, hay muchas catacumbas debajo de Roma, y ahí es donde se ocultaban los cristianos.
Y estos, o sea, son evidencia de criptas, de lugares de reunión, de frescos que muestran cómo vivía la iglesia primitiva, de cómo es que estaban ahí, cómo es que vivían ahí. Hay un libro muy bonito, no es histórico, pero es un escrito muy bonito que se llama El guardia de las catacumbas. Es un muy buen libro. Si tú lo agarras, lo lees, las primeras 10 páginas no lo sueltas y lo acabas de leer. Es un libro que habla acerca de la persecución de Roma en el primer siglo y de cómo un soldado persiguiendo a los cristianos viene a convertirse y se viene a ocultar y viene a ser el guardián de las catacumbas. Es un libro muy bonito, se llama El guardián de las catacumbas. Sí, Nico. Estos historiadores, todo lo que escribían se lo daban al gobierno romano. No todos son escritores, no todos son historiadores, pero todos son escritores. Algunas son cartas, algunos son escritos, pero algunos son, sí, informes, como veíamos. No todo lo tenía el Imperio Romano, no todo lo tenía el Imperio, o sea, el Imperio Romano, por ser el imperio, tenía que preservar todo, pero no todo lo tenía. Y lo que iba a preguntar, ¿por qué si el Imperio Romano perseguía tanto a los cristianos, o por qué, tal vez no es una pregunta que puedas responder, pero por qué permitían documentar eso en vez de destruir toda la evidencia de Cristo? Era muy difícil. Podrían destruir los escritos, lo que no se podían hacer era de la gente. O sea, los mataban y los otros podían. O sea, es que los cristianos se multiplicaban, no podían. Fue hasta el tercer siglo que el emperador, viendo que no puede, pues mejor se convierte. Y ya viene la historia de la Iglesia Católica Romana. Pero era muy difícil deshacerse de los escritos. Cuando se destruye la librería de Alejandría, que es una de las más importantes, de los libros más antiguos, pues se da uno cuenta. Pero siempre hay alguna copia que queda por ahí, ¿no? Siempre hay una copia. El día de hoy dicen, no, oye, no tienes un himnario de aquellos. Siempre hay alguien que tiene un himnario y no tienes esa parte escrita. Y ahora todo es digital, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era todo escrito. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Me estimuló mucho que fueran puros jóvenes los que hacían las preguntas, ¿eh? Gracias. Qué bueno. Caleb, otro joven. Bueno, teniendo en cuenta que Jesús murió en el año 33 después de Cristo, ¿la persecución de Roma empezó en ese tiempo o empezó antes o empezó antes? Bueno, la persecución de la cual hablamos específicamente de Nerón fue en el año 64, 64 después de Cristo. Fueron 34 años después. ¿Por qué? Porque ya había muchos cristianos en la ciudad de Roma. Pero la persecución de los cristianos comienza luego, por los judíos. Entonces Pablo era uno de ellos. Y esa persecución ayudó a que se expandiera el evangelio por todo el mundo antiguo. Es realmente que fue de beneficio más que de perjuicio. Pero la que estamos hablando específicamente fue de allá. Pero como ya Roma los colocó, el problema con Roma es que Roma tenía en favor al judaísmo, a los judíos. Y cuando empezó el cristianismo pensaban que era una forma de judaísmo. Ya cuando los judíos dijeron, no son de nosotros, Roma tenía prohibido una nueva religión. Pero lo que a Roma le molestaba, la forma en que los persiguiera, si tú no adoras a Trajano, al emperador, como Dios, te matamos. Porque es una rebeldía ante el Dios, ante el imperio. Eso fue lo que trajo mucha persecución a la iglesia primitiva. Entonces, por eso ellos hablaban, como hablábamos de Bitinia, creo que era Plinio II. Él dice claramente, no, es que, ¿qué hago? Dice, ya matamos un montón. Dice, ya matamos, creo que es eso, aquí está, Plinio, sí. Ya matamos niños, ya matamos niñas, ¿qué hago? Dice, porque estoy mate y no los puedo exterminar. Y le pidió un consejo, ¿qué puedo hacer? Dice, no, pues eso declara del tipo de fe que tenían los hermanos. Por eso, hermanos, cuando dice Pablo que oremos por las autoridades superiores, por los reyes y todo lo demás, ustedes no saben la bendición que significa vivir en este país. Una bendición vivir en un país donde puedes practicar tu religión, ¿verdad? Si tú visitas, por ejemplo, Cuba hace años, cuando era comunista, todas las iglesias católicas les quitaron todas las estatuas y las tiraron. O sea, porque lo primero que querían borrar era la parte de la religión. Si ves a los nazis, fue lo que querían hacer también. O sea, el hecho de vivir en esta nación es una gran bendición. O sea, lo vemos como nada, pero casi siempre se ve a Estados Unidos como una nación próspera, económicamente hablando, pero
pero hay ciertos principios que son de gran beneficio. El hecho de que podamos adorar a Dios libremente es una gran bendición, hermanos. O sea, es algo que mucha gente no ha podido hacer. No se puede hacer en Corea del Norte, no se puede hacer en la China. Digo que me dijo el hermano chino, ni vais a decir que vas a predicar, no vais a decir nada de eso porque nos meten a la cárcel a ti, meten a la cárcel a ti, 3 años. Entonces, puedes dar cuenta de la libertad. No hablemos de China porque se pone política la cosa, pero o sea, el hecho de que digan ellos, bueno, usen TikTok, pero nosotros no usamos TikTok, es incongruente, ¿no? No hay una nueva religión más que ellos, el Shinto es lo que ellos dicen, y es que se hace esto y no más. Y Corea del Norte entras con una Biblia y te encarcelan. O sea, es ese tipo de persecución que existe. Lo que está pasando ahorita en África por el Islam, en varios países donde el cristianismo está siendo abolido también. ¿Por qué? Por el Islam. O sea, cree que Jesús es profeta, pero no que es igual a Dios. Entonces, estamos viendo nuevas olas anticristianas que son distintas a los que eran en aquellos tiempos. Más crueles, tal vez, en aquellos tiempos. Adrián. ¿Es verdad que ya no vamos a poder predicar el Nuevo Testamento a los discípulos que no estaban en Jesús a causa de los protestas? Es posible que se emplee una ley que ya no se pueda predicar eso, porque se puede ver antisemita. Sí, es posible. Muy bien, Caleb. Teniendo en cuenta que la persecución llevó a los cristianos a irse de todos lados del mundo, cuando llegaron a la parte de Afganistán, de Saudi Arabia, ¿cómo los recibieron ahí? Muy bien, porque recuerda que Arabia Saudita, el Islam no existía. El Islam vino a existir hasta el 606 después de Cristo, 6 siglos. O sea que se regó muy bonito el cristianismo. O sea, Pedro llegó a Babilonia, que es Irak, Tomás llegó hasta la India, o sea, se esparció bien bonito. Pero claro, pues viene luego la contra. Y lo he dicho anteriormente, creo que la amenaza más grande del cristianismo el día de hoy es el Islam. El Islam es cruel. Y lo puedes ver en Europa, ¿no? Donde ves las parroquias llenas de mezquitas, este lugar que casi no quitan los musulmanes. La puedes ver porque los musulmanes son totalmente disciplinados en cuanto a la religión y te enseñan cómo, y eso llama mucho atención. También hay Islam radical, pero también hay Islam normal, vamos a llamarle normal. Y casi la mayoría del mundo del Medio Oriente es Islam, o sea, es musulmán. O sea, todos son musulmanes, y hasta que visitas aquel lugar te quedas como, ¿qué onda? Este es otro lugar, pues es otro lugar totalmente musulmán. En Irán robas, te cortan la mano, o sea, y te dejan marcado de por vida. Entonces, es parte de lo que queremos el Islam. Vamos a ir cerrando. Adrián. Los musulmanes tienen ¿qué? La misma grieta. Dieta. No, hay ciertas similitudes, pero no. Al judío ciertas similitudes, pero no. Tú vas a España, por ejemplo, y tú agarras el barco de Cádiz a Marruecos, todo bien sucio. Pero todos los barrios árabes son sucios, musulmanes. A ellos la limpieza no les importa. Ellos van y se hacen, mientras van caminando se hacen del baño. Eso no les importa, esa es su forma de ser. Ellos tienen otro tiempo, a diferencia del judío, que es mucho más rico. Muy bien, acabamos. Hermano Jaime. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo